Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este lunes 23 de junio. Se nos va la mitad del año, Horacio, ¿verdad? Bueno, bienvenido a su programa, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. No sé para dónde se nos va, pero bueno. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre con un gran abrazo. Bueno, es una forma de decir que se termina la mitad del año y pasamos claro pronto sí. Vamos a estar en algunas actividades, pero qué lindo que hemos permanecido estudiando la palabra de Dios. Bueno, el reino de Cristo y la ley ha sido o va a ser nuestro tema de esta semana. Ya lo iniciamos ayer domingo y hoy estamos nuevamente con ustedes. Y también habíamos mencionado el hecho de la extranjería, ¿no es cierto? Muchas veces algunas personas eligen irse a otro país y allí son extranjeros. Pero a veces para tener los beneficios y las obligaciones y los deberes, ¿no es cierto?, optan por tomar una ciudadanía y en algunos lugares se permite, como decíamos, tener doble ciudadanía. Bueno, eso también ocurre a veces en algunos cristianos que toman la ciudadanía de este reino, ¿eh? Y cuando toman la ciudadanía de este reino, pierden la ciudadanía del reino de los cielos, porque así sucede, cuando uno toma una ciudadanía pierde la otra. Ahora, nunca deberíamos olvidar que nosotros somos pasajeros de este mundo. Lo comparamos como lo que ocurría con Israel cuando iba camino por el desierto, iba camino a la Canaán, a la tierra prometida. Y nosotros también nos dirigimos hacia la Canaán celestial. Y este mundo para nosotros vendría siendo como el desierto por el cual pasaron los israelitas. Ellos no eran de ahí. Entonces nosotros también debemos pensarlo así. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero fíjate, donde quiero hacer énfasis es en esto de extranjeros y peregrinos. Eso significa que quienes son ciudadanos ahora aquí somos extranjeros. Incluso tú recuerdas cuando Israel estuvo en Egipto, sí. A pesar de que pertenecía o le habían dado un lugar, un terreno, todo, seguían siendo extranjeros. Claro que sí. En ese lugar. Interesante esos conceptos de extranjero. Ahora, los ciudadanos del reino, ¿no es cierto?, de alguna manera ciudadanos de este reino de paz, lo expresa Hebreos también de una manera bien interesante, porque dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Puntualmente Hebreos 11:13. Concepto entonces de que ciudadanos del reino es o no es, y de alguna manera nos indica que nosotros, para ser ciudadanos de este reino, tenemos que vivir como extranjeros, aunque el extranjero debe connotarse a veces, y a veces los extranjeros sobresalen, ¿no? Sí. Fíjate, yo tengo un joven de nuestra iglesia que fue bastante inteligente el hombre, el muchacho, en computación, en una línea bien específica, pero puntualmente, ¿cuál es la idea? Que él hace poco postuló a un cargo en Estados Unidos. Yeah. Y claro, con el conocimiento que tenía, todos los antecedentes que tenía, se lo dieron el cargo y se fue. En este momento vive allá. Pero el otro día vino a Chile en representación de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Mira. O sea, cuando él fue, estuvo allá y le ofrecieron la ciudadanía enseguida, porque realmente es un hombre muy inteligente. O sea, uno puede ser así y cambiarse de lugar y le van a ofrecer todas las cosas si es una persona de élite en su actividad. Ahora, y fíjate la coincidencia. Yo también fui enviado acá como representante. ¿Ah, sí? Del reino de los cielos. Del reino de los cielos, Claro, y en eso estamos. Ahora fíjate que Hebreos 12:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, y aquí está asociando a estos ciudadanos del reino, que son los que están con Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, la distinción, ¿no es cierto? Los ciudadanos del reino son ciudadanos que están bajo el alero de la ciudadanía de Cristo. Esos son los ciudadanos del reino, lo dice Pablo en Efesios, lo dice Hebreos, lo dice Pedro,
¿Y qué dice Colosenses? También habla acerca de este concepto de ciudadanos del reino. En el capítulo 1, el verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos que se destacan, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Aquí aparece otra característica. El reino del enemigo y el reino de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que esta característica de tinieblas es muy decidora en el concepto de reino, porque ¿qué puedes hacer tú en tinieblas? En oscuridad, penumbra, incluso es muy complicado, pero quienes se trasladan, ¿no es cierto?, tienen otro concepto. Claro que sí. Fíjate, hay algo que también tenemos que destacar, se encuentra en San Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto creo que lo podemos aplicar tanto a las riquezas como también al mundo. Nosotros no podemos servir al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Hay quienes son cristianos en la iglesia y mundanos cuando salen de ella. Bueno, esa doble vida no existe, es un engaño. Ese creo que es uno de los mejores engaños que tiene el enemigo, hacernos creer que nosotros podemos convivir en las dos partes. No, el que es cristiano va a ser cristiano donde quiera que esté, y va a ser cristiano siempre, aunque esté en el mundo y aunque esté entre mundanos. Bueno, al estar entre mundanos se va a destacar más su ciudadanía. Claro. Ahora es interesante porque Moisés, allí en Deuteronomio, su libro ese que es una repetición de la ley, ¿no es cierto?, Deuteronomio 30, 19, él dice, hace un llamado a quienes son parte de este reino, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí hay un concepto de ley intrínsecamente mencionado, o sea, obediencia. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuando hablamos la semana pasada acerca de Adán? Adán lo que hizo fue desobedecer, infringir una ley, ¿no es cierto?, que Dios había puesto. O sea, vamos a decirle que los ciudadanos del reino, cuando aceptan esta ciudadanía, aceptan una ley de amor que Dios ha dejado, por lo tanto, implícitamente o intrínsecamente está la ley cumpliendo una función para quienes son ciudadanos del reino. Incluso algunas personas cuando van a otra ciudad o otro país tienen que saberse por lo menos alguna historia de su país, cumplir algunos requisitos. Yo siempre me pongo como ejemplo Europa. Cuando tú vas, las leyes del tránsito son un poquito distintas, por lo menos. Claro que sí. en el sentido que tienen que andar por la izquierda y no por la derecha. Esa es una cosa muy contraria a lo nuestro. Yo recuerdo personas que han estado allá de acá y no les ha costado pensar de que van bien, pero tienen que obedecer esa ley, porque si no, no solamente va a haber una infracción, sino que puede haber un accidente. Y hay tantas costumbres, cambian tantas cosas, por eso es lo que se espera precisamente de un hijo de Dios, de alguien que sea ciudadano del reino de los cielos, que se note. Que haga una diferencia, claro, en realidad. Fíjate, la gente, el mismo extranjero que viene acá, uno va a su casa y nota inmediatamente las diferencias en cuanto a forma de vestir, a veces, forma de hablar, las costumbres, la comida, claro. En todo sentido son diferentes. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, por su compañía. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muy a menudo los extranjeros se destacan en otros países porque son diferentes. ¿De qué manera también nosotros, como cristianos, extranjeros y peregrinos, debemos destacarnos? ¿Y qué piensa usted? ¿O no deberíamos destacarnos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.